La película de la que todo mundo está hablando esta semana es El Hoyo, y una de las razones por las que llamó tanto la atención es por su violencia tan gráfica que pertenece a un subgénero del cine de terror que se llama gore o splatter. Pero, ¿qué es el gore? Vamos a hablar de eso hoy en Apantállate. Bienvenidos. A diferencia del cine de terror convencional, en donde se procuran tocar temas muy oscuros y explorar el miedo a lo desconocido, en el cine de tipo gore lo que se pretende mostrar es la destrucción física del cuerpo humano de la manera más cruda posible. Generalmente en medio de un exceso de sangre y complementado con una estética que procura ser desagradable, con una cámara subjetiva e hiperactiva. Además, mientras que en el terror lo que se procura es restablecer el orden y al final mostrar un triunfo de las fuerzas del bien contra el mal, en el cine gore más bien lo que impera es el caos y los finales suelen ser más bien crudos. El origen del término splatter viene del teatro inglés que a principios del siglo pasado comenzó a producir obras en las que se representaban batallas muy sangrientas y en el escenario pues había eso, ¿no? Baños de sangre por todos lados. En el cine se podría decir que la primera película que tiene elementos de tipo gore fue una de hecho de las primeras películas de la historia, Intolerancia, de David W. Griffith, en la cual hay al menos un par de decapitaciones y además hay una escena en la que a un soldado lo atraviesan con una lanza, que para ese entonces era una novedad, por supuesto. Y a partir de ella hubieron otras películas con elementos similares. Sin embargo, como siempre ocurre, con el paso del tiempo la censura fue terminando con esta violencia tan gráfica en las películas. Fue hasta los años 60 que pudo haber este reencuentro entre la violencia en el cine y el auditorio, principalmente gracias a la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, y su icónica escena en la regadera. Tal fue el éxito de esta película que los cineastas de la época empezaron a volverse a atrever a poner escenas muy violentas en sus películas, principalmente en las películas de serie B, las cuales, debido a su bajo presupuesto y poca publicidad, pues más bien se enfocan en ser muy impresionantes para su público antes que tener unos guiones muy elaborados. En 1963, Herschel Gordon Lewis hizo una película llamada Bloodfest, la cual cuenta con muchos elementos del género del gore o el splatter, principalmente un par de desmembramientos y una icónica escena en la que le arrancan la lengua a una chica. Tuvo tanto éxito esta película que muchas otras empezaron a atreverse a mostrar cada vez mayor violencia y más cantidad de sangre. Pero fue en 1968 que George A. Romero realizó su icónica película El despertar de los muertos y él mismo se refirió a ella como cine splatter. Y desde entonces es que se utiliza ese término para referirse a las películas que incorporan estos elementos. Así, en los 70s y 80s se hicieron muchas más producciones de este tipo, aunque poco a poco igual se tuvieron que enfrentar a la censura, pero trascienden muchos clásicos tales como Viernes 13, Holocausto Caníbal, Evil Dead, entre otras más. Aunque a muchas de esas películas más bien se les empezó a llamar con otro nombre, Splatstick, que es una combinación entre el término splatter y slapstick, que es como se le llama a la comedia física. Porque estas películas, a pesar de que sí tenían mucha violencia explícita, también estaban mucho más enfocadas a la comedia que al terror. Para los años 2000 hubo un renacimiento de este género con películas como Saw, Juego Macabro, Hostal o El Cien Pies Humano, entre otras, que a diferencia de sus predecesoras, contaban con un mayor presupuesto y también con más publicidad, además de que se enfocaban mucho más en el tema de la tortura y la fragilidad del cuerpo humano. A este subgénero se le empezó a llamar torture porn, por lo mismo. Y a partir de esto hay mucha gente que considera que debe de haber cierta división entre el género gore y el género splatter, relegando este último a aquellas películas que tienen elementos precisamente en los que hay mucha sangre, pero que no necesariamente se enfocan a mostrar la debilidad y la fragilidad del cuerpo humano.
encontrando que existen películas que contienen estas exageradas cantidades de sangre, tales como las que dirige Quentin Tarantino, o incluso en películas como El Señor de los Anillos o hasta La Pasión de Cristo, que no están inscritas en el cine de terror. Pues esto es lo que caracteriza al cine gore o splatter. Coméntenos cuál es su película favorita o si es que de plano no aguantan este tipo de cine. Y no se olviden de suscribirse, darnos like, comentar y nos vemos en el próximo programa.